Muy buenas tardes. Para nosotros es más que un grato placer, como todos los días, contar con su audiencia en su programa médico número 1, Crónicas de Salud. Hoy con un programa de primera, con buenos invitados que nos place tener con cada uno de nosotros, y sé que van a aprovechar mucho el tema porque es un tema tabú. Existen muchas interrogantes sobre este tema, que es la epilepsia, y hay personas inclusive que han llegado a creer que tiene un componente contagioso. Hoy nuestro neurólogo y especialista en epilepsia, el doctor Francisco el doctor se llama Francisco J. Taveras, va a hablar con nosotros muchas cosas de interés. Está con nosotros también la doctora Catherine Maciel Rojas, ella es ginecóloga obstetra, y va a ser nuestro soporte con nuestro invitado de Crónicas de Salud. Bienvenido sea, doctor. Buenas tardes. Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Es un tema que realmente me apasiona bastante, que es la epilepsia. Doctor, ¿qué le motivó a estudiar? Porque la neurología es muy amplia. Yo siempre decía, óyeme, no hago neurología ni neurocirugía porque siempre hay muchas cosas pendientes y es un poquito, diríamos, entre ciencia, mitología. La gente cree que hay áreas en el cerebro que no se tocan, que no se han estudiado, y es mortificante en algunos momentos. Usted sabe que la evolución en este tema es un papel fundamental. ¿Qué le motivó a estudiar neurología y sobre todo epilepsia? Sí, mira, básicamente desde que yo empecé a estudiar medicina, yo me di cuenta que lo primero que más me atraía era la parte clínica. Obviaba un poquito más lo quirúrgico, entonces no, lo mío iba a ser medicina interna, ya eso estaba claro. Entonces cuando ya estaba en el tercer año de medicina interna, ya ahí es el momento de decidir cuál sería la siguiente especialidad. Y sí me sentí más atraído por la parte de las neurociencias, la neuroanatomía, los eventos cerebrovasculares, y definitivamente pues esa fue la decisión, creo que más acertada en mi caso, llegar a la neurología. Y una vez ya estaba en neurología, tuve la oportunidad de ir a hacer una rotación en México, y precisamente mi primera rotación fue en el área de la clínica de epilepsia. Y en la primera semana que llegué a la clínica de epilepsia, con los casos que vi, ya dije, no, esta va a ser la sub que voy a hacer, esta va a ser la alta especialidad. Y precisamente así fue. Hice el concurso y gracias a Dios pude entrar a epileptología clínica. Ya ustedes saben de qué vamos a hablar en el día de hoy, o sea que nuestros oyentes, como siempre, tenemos muchas preguntas, doctor, porque siempre, antes de iniciar nuestro programa, hacemos una publicidad para que nuestros oyentes estén un poquito orientados sobre lo que se va a conversar, y nos mandan preguntas por nuestro WhatsApp, que todos los conocen, que es el 829-601-7555, y también hacen tráfico de influencia y nos mandan por nuestro teléfono personal, que también lo mencionamos cada día en el programa. ¿Qué sucede? También queríamos hacer una introducción antes de entrar de lleno en el tema, porque en el día de ayer se presentó una rueda de prensa para todos los que son de área de salud con relación a la psoriasis. Sabemos que la psoriasis es una enfermedad crónica inflamatoria que tiene un gran porcentaje en la población mundial, porque estamos hablando de 160 millones de personas en el mundo afectadas por la psoriasis. Tiene una etiología desconocida, trata y traumatiza tanto psicológica como física y biológica a las personas, porque son discriminados, no son aceptados por algunas alteraciones en la piel que presenta. Se presenta como si fuese una dermatitis inflamatoria, y dentro de todos los ángulos se presentó uno de los medicamentos que está innovando y está mejorando la calidad de vida hasta de un 95% de los pacientes que la presentan. Tiene su clasificación, se está utilizando en una población el cual amerite, a pesar de que está dentro de los que son medicamentos de alto costo,
pero le está dando calidad de vida sobre todo a esos pacientes jóvenes. Sabemos que la población afectada de la psoriasis está en los 15, 35 años, aunque se puede presentar en cualquier momento, no tiene cura, pero la ideología de todos los médicos es que mejore la calidad de vida en los pacientes que se afectan. Hubo una presentación fenomenal con una doctora de primera que lo presentó y hablamos temas sumamente interesantes. La psoriasis toma parte importante, sobre todo en las mujeres embarazadas. El embarazo puede detonar con manifestaciones dermatológicas de este tipo, el estrés, momentos no adecuados, y ahora en este mismo momento que es la pandemia, donde hay un proceso, un conjunto de alteraciones psicosomáticas, donde las personas tienen una agonía sin saber dónde vamos a concluir. Siempre hemos dicho que el Señor tiene el control y qué bueno que existan los médicos para también ayudarlo, ¿verdad que sí, doctor Tavares y doctora Roja? Claro, sí es. Así mismo, doctora. Un placer, doctor Francisco. ¿Cómo está usted? El placer es mío. Muy bien, gracias. Qué bueno. Qué bueno, gracias a Dios. Un tema muy interesante que vamos a abordar el día de hoy, muy controversial y muy llenos a veces hasta de tabúes por la población en general. Ustedes saben que nosotros tenemos una complicación que muchas personas tienden a confundirla con epilepsia, doctora, que es la eclampsia. Y no obstante así mismo es, señora. Tenemos pacientes que tienen la condición de epilepsia y se confunde con eclampsia. O sea que hoy el doctor nos va a dar cátedra, vamos a aprender muchísimo y qué bueno que el doctor Francisco haya podido sacar un tiempecito. Doctor, iniciando, ¿qué es la epilepsia? Para que nuestros oyentes sepan qué es. Sí, claro que sí. Mira, fíjate. La epilepsia actualmente, el día de hoy, es considerada como una enfermedad neurológica crónica, la cual actualmente se considera como la enfermedad neurológica crónica más frecuente en todo el mundo. Supera enfermedades tan frecuentes como como la enfermedad de Parkinson, como la enfermedad de Alzheimer. Y vamos a ver que la epilepsia afecta aproximadamente 65 millones de personas en todo el mundo. Se dice que de estas 5 millones se encuentran en Latinoamérica. Y la epilepsia vendría siendo como la predisposición o la recurrencia de tener crisis epilépticas, lo que comúnmente se conoce como convulsiones. Entonces, lo primero que nosotros debemos de identificar qué son las crisis epilépticas o por qué se producen. Y lo que sucede es que en nuestro cerebro nosotros tenemos una unidad que es la que permite el funcionamiento, que son las neuronas. Hay millones de neuronas en nuestro cerebro y ellas trabajan enviándose información unas con otras. Esa información, ellas se la envían mediante electricidad. Y cuando ocurre una disfunción eléctrica de esa información, pues precisamente es cuando pueden ocurrir las crisis epilépticas. Y es el producto de signos y síntomas que son transitorios y ocurren por esa descarga eléctrica que ocurre a nivel cerebral. Doctor, ¿qué rol juega? Por ejemplo, la mayoría de las acciones cerebrales intervienen tanto esa unión neuronal que usted nos mencionó, intervienen los electrolitos y demás, pero hay neurotransmisores que intervienen. ¿Existe alguna relación con un neurotransmisor con la epilepsia? O sea, y tenemos predisposición por tener disminución, por ejemplo, de X o Y neurotransmisor para que presentemos epilepsia. Mira qué pasa, esa es una excelente pregunta, porque es la base por el cual ocurre una de las bases sería para nosotros identificar las causas de la epilepsia. Nosotros tenemos neurotransmisores y los neurotransmisores pueden tener diversas funciones. Pueden ser inhibitorios de la función eléctrica o pueden ser también estimulantes o excitatorios. Entonces, dentro de los excitatorios, nosotros vamos a ver que si ocurre, por ejemplo, el GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia, vamos a ver que si ocurre que hay una afección a nivel de los receptores GABA, pues hay una predisposición de pacientes a presentar mayor crisis epiléptica. Lo mismo sucede que cuando hay neurotransmisores excitatorios, si ocurre una alteración como es el glutamato,
pues también puede producir mayores ataques. O sea, nosotros debemos tener un nivel o un balance entre esos neurotransmisores, tanto excitatorios como inhibitorios. Y precisamente los fármacos que utilizamos el día de hoy, los fármacos antiepilépticos o anticonvulsivantes, actúan precisamente en esos neurotransmisores, así como también en canales de electrolitos, sodio, potasio, pues impidiendo lo que es el estímulo excitatorio o que se produzca esa descarga eléctrica. Pero no solamente se va a producir por un desbalance bioquímico de neurotransmisores, hay muchas veces como predisposiciones o factores que son los desencadenantes. Tenemos que tener claro que en la mayor parte de los casos, es decir, de un 60 a un 70%, nosotros no podemos identificar cuál es la causa de la epilepsia. Y es muy probable que sea por un origen genético, el cual todavía no podamos identificar. Actualmente diario se encuentran genes nuevos para epilepsia, pero aún falta mucho por seguir encontrando. Entonces, luego de ese 60% están las que son las causas adquiridas. Por ejemplo, en los niños, bebés, lo más frecuente que ocurra son las crisis focales, que se producen ya sea por una lesión estructural al momento de pues una lesión perinatal, o puede ser también que en el desarrollo del feto alguna malformación en la corteza cerebral pues produzca esa excitación constante. Ya en los adultos es más frecuente causas adquiridas como eventos cerebrovasculares, los tumores, infecciones que también pueden ocurrir en los niños, infecciones como la neurocisticercosis, que es muy importante tomarlo en consideración, y también los traumatismos craneoencefálicos o traumas directos a la cabeza. Usted sabe, doctor, que uno de los estudios más mencionados en nuestro país de epilepsia fue por neurocisticercosis por el doctor Valenzuela, Santiago Valenzuela, sí. Y ocurrió en una parte del sur. Yo soy sureña, soy sanjuanera, donde se veían que por presencia de una parasitosis, que es bueno que usted lo mencione, y por contaminación del agua y de algunos alimentos, se podía presentar epilepsia. ¿Qué usted nos dice, por ejemplo, de este factor, como los parásitos como agente? Sí, mira, es sumamente importante hablar de la cisticercosis o el cisticerco, que precisamente es un problema con relación a la ingesta de alimentos contaminados con este parásito, principalmente con los quistes de estos parásitos en la carne cruda, principalmente de cerdo, de vaca también. Y se ha demostrado que la neurocisticercosis es tan importante tomarla en cuenta porque incluso en los países en vía de desarrollo como nosotros y el resto de Latinoamérica es considerada como la causa más frecuente de epilepsia adquirida. Es decir, países como México, países como Brasil e incluso en nosotros tenemos una alta tasa de incidencia de casos de epilepsia secundarios a neurocisticercosis, y en muchos de estos países incluso supera a los eventos cerebrovasculares. O sea que si es una de las pudiéramos decir de las etiologías que se puede prevenir, pues si nosotros tenemos más cuidado a la hora de la alimentación, con ya sea ingiriendo alimentos debidamente cocinados, tomando esto más en consideración, pues podemos prevenir que ocurra. Ok, doctor, una pregunta. Respecto a ese mismo ámbito de la neurocisticercosis en esos pacientes, esa es una de las causas que esta patología es muy común en pacientes de, ¿cómo le digo?, de medios bajos y de medios económicos bajos, porque en medios económicos altos esas alteraciones no se ven tan frecuentes por esta causa de patologías. Sí, es así, y precisamente por eso es que en los países en vía de desarrollo es que se ve más frecuente, porque no tienen tal vez el cuidado a la hora de cocinar los alimentos. Por ejemplo, en México pasa mucho que se usa la comida rápida en la calle, comen tacos, la comida no se cocina tan rápido, de buena calidad, y por eso la incidencia en la neurocisticercosis es tan alta allá. También aquí nosotros tenemos varios casos. Yo tuve la oportunidad de estar en México durante un tiempo, y sí, ellos tienen un estilo de comida muy rápida, de comer tacos. Entonces al final esas comidas son comida con las manos, o sea, hay medios de higiene que yo por costumbre tal vez nosotros usamos que otros países no usan, y eso me imagino que lo predispone un poco más a padecer este tipo de enfermedad. Claro, sí. Doctor, hablando de epilepsia, entonces,
Ya usted habló de muchos factores. ¿Cuál es el sexo y la edad más frecuente que se presenta epilepsia? Mira, el sexo, hay una relación directa, no hay más frecuencia en mujer ni en hombre, pero sí en edad sí hay una diferencia importante, y es que afecta más a los extremos de la vida. Tanto en la infancia como en los adultos mayores se ha demostrado que son pues los grupos de edades que se ven más afectados, y precisamente ahí está la importancia también de conocer cuáles son las principales causas en los diferentes grupos de edades. Por ejemplo, en los niños sí vamos a encontrar que podemos encontrar síndromes epilépticos que son dependientes de la edad, que estos, por ejemplo, se van a manifestar. Nosotros encontramos características clínicas que son determinadas, y más los hallazgos que encontramos en el electroencefalograma, pues podemos determinar si corresponde a un síndrome epiléptico. Esto lo podemos hacer desde la infancia, en aquellas crisis que empiezan temprano, y también nos ayuda a determinar el pronóstico, porque dependiendo del síndrome epiléptico dado, pues podemos ver a tal edad puede desaparecer, o es un síndrome epiléptico grave que va produciendo una encefalopatía epiléptica, puede producir deterioro cognitivo, puede empeorar los casos, y así sucesivamente. De acuerdo a nosotros tener el conocimiento de la causa, el grupo etario y el sexo también va a depender la terapia. No es lo mismo usar fármacos antiepilépticos en una mujer en edad fértil que en un adulto mayor que esté polimedicado con muchos fármacos, o en un joven adulto que también no tiene ningún tipo de comorbilidad. O sea, todos esos factores se toman en cuenta para nosotros realizar una terapia apropiada y a dosis adecuada. O sea, que son factores muy importantes. Ok. Doctor, una pregunta con respecto a la sintomatología. Sabemos que una de las sintomatologías que presenta el paciente con epilepsia son las convulsiones, que estas van a ocurrir por una descarga cerebral, que depende del área donde ocurre esta descarga va a producir diferentes manifestaciones. Entonces, en ese ámbito, esas manifestaciones se pueden ver de diferentes formas, como son crisis de ausencia. Yo tuve la oportunidad de visitar un país que fue España y estar presente en una unidad de epilepsia, y me di cuenta que allá los pacientes epilépticos presentaban más crisis de ausencias que crisis compulsivas tónico-clónicas. ¿Esto se debe a un factor o porque es más frecuente que afecte a un área del cerebro? ¿Qué usted nos puede decir con respecto a esa? Sí. Mira, con relación a eso va a depender siempre del tipo de epilepsia. Las epilepsias debemos siempre de nosotros clasificarlas. Si la vamos a clasificar de acuerdo al lugar donde ocurre o inicia la crisis, pues se va a clasificar en crisis focales, crisis generalizadas y aquellas crisis que son combinadas, tanto generalizadas como focales, y también cabe destacar que puede existir la crisis de origen desconocido. Entonces vamos a ver que aquellas crisis que son de inicio focal, nosotros vamos a tener que se pueden manifestar de una forma diferente a las crisis generalizadas. Pues sucede que aquellas crisis que son focales ocurren en un punto o tienen un inicio en un punto de nuestro cerebro y solamente tiene una expansión en una pequeña red neuronal. Entonces, cuando nosotros tenemos crisis que son generalizadas, lo que sucede es que vamos a encontrar que ocurre sí en un punto, pero esta se expande o se va a dirigir rápidamente a redes neuronales que van a abarcar ambos hemisferios cerebrales. Entonces, las crisis focales pueden manifestarse con crisis que son motoras o no motoras, y también con alteración o sin alteración de la conciencia. Podemos tener crisis focales de pacientes que no tienen alteración de la conciencia, o sea, que se mantienen despiertos, que tienen automatismos que son movimientos regulares, como sean movimientos de la boca, movimientos de las manos, tocándose el cuerpo, movimientos hipercinéticos, que el paciente puede salir corriendo sin sentido. También podemos encontrar aquellos movimientos que hay bloqueo de la actividad o sin movimiento, perdón, ya ese sería no motor, en el cual el paciente se mantiene estático. Crisis sensoriales, en el cual el paciente siente como un adormecimiento, un hormigueo de un brazo. Crisis emocionales, en el cual el paciente tiene sensación de ahogo, sensación de que tiene disnea, de palpitaciones, sudoración, frialdad.
Y están las crisis que son las dentro de las generalizadas o también focales, que pueden evolucionar a la generalizada, que pueden seguir avanzando. Y es lo que comúnmente se conoce como las crisis tónico-clónicas generalizadas, en la cual el paciente se pierde conocimiento, se torna rígido, se sacude, por lo general tiene una duración de menos de 3 minutos. Dentro de las generalizadas están las ausencias, que es más frecuente verla en la pediátrica, en la cual la ausencia típica, el paciente se desconecta, se mantiene con mirada fija, puede hacer movimientos leves de los labios, le hablan y no responde, y suele recuperarse de manera espontánea sin ninguna medicación, y suele durar segundos. Están también las crisis mioclónicas, que son como sacudidas de una extremidad. El paciente, por ejemplo, puede estar tranquilo, escucha un ruido o un fotoestímulo, una luz luminosa, y tiene una sacudida brusca, rápida de una extremidad o de ambas, de miembros superiores, de los brazos, de las piernas, incluso del tronco, y así sucesivamente. Todo va a depender del lugar, de la localización de donde inicia las crisis. Va a depender también del tipo. Por ejemplo, hay una clasificación que nosotros tenemos de acuerdo a la etiología, que vamos a ver que pueden ser crisis estructurales, que es por una lesión en la corteza. Está la etiología genética, la etiología infecciosa, metabólica, inmune, y esto va a asociarse todas estas clasificaciones, y nos permiten determinar cómo va a ser la manifestación clínica, cómo va a ser el pronóstico. Y lo importante de nosotros reconocer esto es porque ayuda básicamente a un tratamiento pues lo más adecuado posible. Doctor, ¿qué sucede también? Nosotros como especialistas podemos tener algunos eventos. La manifestación puede variar de edad. Por ejemplo, los niños que tienen edad escolar o que no son adolescentes, que tienen una edad inicial, pueden hacer la epilepsia mayor en la noche, o puede ser en cualquier momento, o son esos niños que hacen una epilepsia parodística que no sabemos cuándo fue ni nada por el estilo, asociado a alguna tipología, ya sea parásitos, infecciones y demás. Mira, sí, también ahí entra en juego lo que es dependiendo la causa que esté generando las crisis. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene una lesión a nivel del lóbulo frontal, que es en la parte anterior de nuestro cerebro, ya sea una lesión, quiere decir algo que no debería estar ahí y está produciendo una irritación. Puede ser diversas cosas, como mencioné, un tumor, una malformación. ¿Qué pasa? Las crisis que son focales del frontal pueden tener crisis durante el sueño, es decir, que con frecuencia, no tiene que ser niño o puede ser un adulto, con más frecuencia estos pacientes cuando están durmiendo generan los episodios, generan las crisis epilépticas, y tiene como ese patrón más frecuente de manifestarse. Las crisis de ausencia por lo general no es que tengan un horario más específico, pero sí se han hecho estudios que es más frecuente cuando el niño está en la escuela, está concentrado en algo, pues se desconecta, y a veces piensa el profesor que tiene un déficit de atención, que no está aprendiendo, le dice al padre que está teniendo problemas para el aprendizaje. En realidad es que se está desconectando y está haciendo ausencia. Por eso dentro de los protocolos de los neuropediatras, cuando dicen que van donde ellos, que el niño no está teniendo una adecuada atención en el aprendizaje, siempre se hace una valoración con el electroencefalograma, se indaga bien la historia clínica para determinar si realmente son crisis de ausencia. Y por ejemplo, las mioclonías, que son las sacudidas, son más frecuentes, que aparecen con sonidos fuertes, con espantos, con fotoestímulos, con luces parpadeantes. Y básicamente eso sería más como el tipo de comportamiento de alguna de estas crisis. Doctor, está muy interesante todo. Déjeme decirle, yo estoy encantada, pero tenemos que ir a un corte comercial. Vamos tan emocionados que hasta se nos olvida. Así es que gracias por su sintonía. Regresamos en breve en su programa médico número 1, Crónicas de Salud. Regresamos en breve, doctor. Volvemos en breve con Crónicas de Salud.
Si presentas problemas a nivel vascular, necesitas de un experto. Visita el Dr. Huáscar Roa de los Santos. Dr. Huáscar Roa de los Santos. Consultas en Hospiten, Santo Domingo y Centro Médico Otorrino. Con el teléfono 809-682-6837. Centro de Radiología Especializada Santo Domingo Cresa presenta Importancia de evaluaciones ecográficas. El Doppler venoso es la evaluación de varices y otras formas de insuficiencia venosa, vasitos, cambios de coloración en la piel, úlceras, etc. También ayuda para la búsqueda de trombosis venosa y riesgo de embolia. Centro de Radiología Especializada Santo Domingo Cresa presentó Importancia de evaluaciones ecográficas. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como CDN Radio. Te informa y te emociona. Continúa escuchando Crónicas de Salud. Busca a la doctora Alexandra Iches en la Torre Profesional de Corazones Unidos, Suite 404, con el teléfono 809-960-9464. Clínica Gómez Patiño, en el consultorio número 6. No olvides seguirla en sus redes sociales como @doctora Alexandra Iches. Pasas muchas horas de pie y sientes tus piernas cansadas y con pesadez. ¿Ya tienes varices? Trombocid es la solución. Trombocid le da a tus piernas un alivio inmediato porque mejora tu flujo sanguíneo y calma tus varices. Trombocid. Todo medicamento produce efectos secundarios. Consulta a su médico. Si tienes problemas al sentarte, ardor, picazón o dolor, ¿podría ser hemorroides? Utiliza Anso. La pomada Anso es la solución a estos molestos síntomas, ya que alivia las molestias internas y desinflama. Si no te puedes sentar, Anso tienes que probar. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Consulte a su médico. Escuchas CDN 92.5 Santo Domingo, Sur y Este, y 89.7 toda la región del Cibao. Dr. Luis Felipe Santana, nutriólogo clínico con especialidad en nutrigenómica y alimentación funcional, con certificado en antropometría, está en MedicalNet, Suite 404, en la calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Santo Domingo. De lunes a jueves, consultas en horario de la tarde y los viernes por la mañana. Haz tu cita con el nutriólogo llamando al teléfono 809-368-0220. Estamos de regreso con Crónica de Salud. Señores, estamos de regreso en su programa médico número 1, hablando de epilepsia. El doctor ha dado cátedra en cuanto en qué momento ocurre, cuáles son los tipos de epilepsia y demás. Doctor, ¿cuál es el método más adecuado para diagnosticar la epilepsia? Sí, fíjate, el método más acertado siempre va a ser la clínica, o sea, el historial clínico o la información que nos suministra el paciente, su familiar. Esto es lo más relevante. Nosotros siempre vamos a tomar en cuenta que cuando ocurre una crisis epiléptica debemos de tener criterios diagnósticos, y es que necesitamos de al menos 2 crisis epilépticas no provocadas, separadas de más de 24 horas, para nosotros hacer el diagnóstico preciso de epilepsia. O sea, si nosotros tenemos una crisis, al menos que nosotros encontremos otro factor que aumente el riesgo de más de un 60% de riesgo de recurrencia de tener otra crisis, no podemos hacer el diagnóstico.
Entonces, una vez que nosotros ya identificamos que si el paciente presentó una aparente crisis epiléptica, pues lo siguiente es hacer un examen neurológico, nosotros determinar si hay alguna focalidad, un déficit motor, algún problema en la parte neurológica, pares craneales y así sucesivamente. Entonces, luego de esto pasamos a las neuroimágenes. Siempre es bueno, si el paciente está en urgencias, nosotros realizar una tomografía de cerebro para identificar que no haya ninguna lesión como hemorragia, evento cerebrovascular. Y ya para una investigación más calmada de la etiología, pues es bueno realizar una resonancia magnética del cerebro. Siempre tomando en consideración que si es un paciente que llega por urgencias, debemos hacerle sus laboratorios del lugar para estar seguro que no fue por el azúcar que estaba muy baja, que está muy alta, que sea un desbalance de los electrolitos, el sodio bajo o alto, el potasio, así sucesivamente. Y debemos de realizar un registro de la actividad eléctrica cerebral, que esto lo hacemos por medio del electroencefalograma. Y el electroencefalograma es muy útil y sería nuestra herramienta complementaria tal vez más importante, porque en combinado con la clínica y el electroencefalograma, pues nosotros podemos determinar en sí cuál es, si hay un síndrome epiléptico dado o qué tipo de epilepsia estamos lidiando. Ok, doctor. Entonces, después que hacemos el diagnóstico de estas crisis epilépticas y diagnosticamos a esos pacientes como pacientes epilépticos, doctor, ¿cuáles serían las pautas o cuáles serían las posibles indicaciones a tomar ya ante una crisis epiléptica? Porque sabemos que pacientes de esa epilepsia pueden ser controladas y pacientes que son medicados efectivamente y adecuadamente se pueden controlar por años y pacientes ser útiles para la sociedad, porque, como le dije, aquí vamos a romper tabúes. Y habían pacientes o usuarios que creen que una paciente epiléptica no es un ente adecuado para la sociedad porque podía desarrollar alguna crisis en algún momento, y hay que dar a entender a los pacientes y a la sociedad que esos pacientes son entes iguales que nosotros si están controlados. ¿Cuáles serían esas pautas que debemos seguir? Porque hay pacientes hasta que son amarrados durante la crisis y sí, fíjate, por desconocimiento. Sí, fíjate, mira, los pacientes con epilepsia, si nosotros usamos un tratamiento adecuado y apropiado, en un 70% se van a controlar. Es decir, son pacientes que van a tener una vida normal, simplemente con el uso de medicamentos no van a tener riesgos de tener un mayor cuidado. En estos casos pueden trabajar, pueden estudiar, pueden hacer deportes y así. Si nosotros tenemos pacientes que tienen crisis, que son fármacos resistentes, es decir, que son de difícil control, siempre y cuando tomando en cuenta que a pesar de que se dio la dosis adecuada de los medicamentos, se dio un medicamento apropiado para su caso, y de estos fallaron 2 ensayos de fármacos, o sea, dos tipos, ya sean combinados o no, pues ya ahí lo catalogamos como que, bueno, esto es una epilepsia un poco difícil de tratar, fármaco resistente, y aquí buscamos otras opciones. Pero aquí entra muy importante la parte de qué debemos hacer ante una crisis epiléptica, que eso sí me lo preguntan mucho los cuidadores en la consulta. Y lo primero es que yo le digo a los pacientes es que tienen que, su cuidador debe de ver qué hay alrededor. Si el paciente, hay pacientes que pueden avisar cuando va a ocurrir la crisis, hay otros que no, que ocurre inesperada y bruscamente. Pero aquellos que pueden avisar es un poquito más fácil. Ellos suelen colocarse, se sientan en el suelo, se acuestan de lado. Por lo que lo general, lo más importante es saber que estamos en un lugar seguro. Si está en el agua, tiene que salir del agua. Si está en la calle, tiene que localizarse lejos de los vehículos. Entonces, vigilar a su alrededor, que no existan objetos de peligro como tijeras, botellas, objetos cortantes, separar todo eso de su alrededor. Se debe colocar el paciente de lado, levantar un poco la cabeza, como extenderla, y esperar a que pase. No vamos a detener la crisis por más que sujetemos al paciente, por más que lo amarremos, no, eso no va a pasar. También existe un tabú o un mito de que debemos colocarle algo en la boca. Esto no debe de realizarse porque es más peligroso, es más riesgoso. Se ha demostrado que cuando colocamos un objeto
alimento dentro de la boca, el paciente lo muerde, lo rompe y se lo puede tragar, y eso puede ocluir la vía respiratoria, la vía aérea, y pues es un problema más que se va sobreañadiendo. Existía el mito de que el paciente se podía tragar la lengua, eso no va a pasar. Sí se la puede morder, pero son mordeduras que por lo general no implican ningún tipo de complicación. Y lo común o lo que se espera es que el cuidador se quede con el paciente y que tome el tiempo. Es muy importante que tome el tiempo de duración de las crisis, porque si tenemos una crisis que dura más de 5 minutos de duración, esto es considerado ya como un estado epiléptico. Cuando ya tenemos un estado epiléptico, ya debemos de asistir inmediatamente a urgencias, porque esto debe de detenerse por vía de fármacos intravenosos de inmediato. También si el paciente tuvo la crisis y no recupera la conciencia, es decir, se mantiene dormido, se mantiene somnoliento o no responde al llamado, pues también es una indicación de que debemos llevarlo a urgencias. Otra de las cosas que los pacientes deben de hacer en su día a día es evitar factores de riesgo. Dentro de esos factores de riesgo nosotros vamos a ver la ansiedad, el estrés. Tiene que tratar de psicológicamente mantenerse lo más estable posible, que es un tema en los pacientes con epilepsia, porque el 54% sufren de ansiedad y de un 25 a 30% pueden sufrir de depresión, y estas condiciones psiquiátricas o psicológicas pueden empeorar o aumentar el riesgo de presentar crisis epilépticas. También otro factor que deben tomar en cuenta es siempre tomar el medicamento a la hora establecida, tal y como se lo indicó su neurólogo. Deben evitar consumir bebidas alcohólicas o fumar. Se ha demostrado que producen efectos a nivel del sistema nervioso central que pudieran aumentar el riesgo de padecer crisis. En algunos tipos de epilepsia está la fotosensibilidad, que son las luces parpadeantes. Esto está dentro de las epilepsias reflejas, de un 2 a 3%. Y ese tipo de pacientes pues deben evitar esas luces parpadeantes. También el dormir es muy importante. Se recomienda que por lo menos todos los pacientes deben dormir 8 horas en la noche, porque permite pues un menor riesgo de padecer crisis. Y con relación a que muchos pacientes me pregunten si hay alimentos que pueden desencadenar las crisis, no necesariamente. Si hay metabolopatías o trastornos metabólicos en los cuales hay pacientes que identifican un tipo de alimento en específico que puede desencadenar crisis, pero por lo común los alimentos no representan un peligro de aumento de las crisis. Doctor, mire qué sucede. Este tema es tan amplio que sinceramente me atrevo a comprometerlo en el aire porque nos queda poco tiempo, para que usted venga en una ocasión solo a contestar preguntas. Y las que tenemos, vamos a subir, sí, de verdad, doctor, vamos a subir la que tenemos en nuestras redes, en nuestro Instagram de Crónicas de Salud 92.5 FM, y de una servidora, doctora Livni Valenzuela Matos. Vamos a etiquetar a nuestros doctores, al doctor Francisco J. Taveras y a la doctora Catherine Maciel, para que podamos contestarla, porque no podemos irnos de este programa sin que el doctor cumpla un cometido. ¿Se cura la epilepsia? Que todos me lo preguntan, doctor. Yo pienso que esa es la pregunta que más me hacen todos los días en las redes sociales, si realmente se cura la epilepsia. Y de hecho, hace un tiempo publiqué un post al respecto en mi página de Instagram, porque mira qué sucede. Hay una organización que nosotros nos regimos, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, de la ILAE, y hay términos muy precisos. El término de curación o curar quizás no está adecuado a nosotros usarlo, porque va a haber siempre un mínimo riesgo de que en algún momento de la vida pueda volver a tener alguna crisis o algún evento. Entonces sí podemos usar el término resuelto. Como te mencioné, el 70% se puede controlar con un medicamento apropiado, por lo que yo siempre considero que la clave es dar el diagnóstico preciso. Cuando tenemos que ese paciente tiene más de 10 años sin convulsionar, y de esos 10 años tiene 5 años sin usar medicamentos, se dice que la epilepsia está resuelta.
Por lo que sí hay opción de yo decir que en algún momento yo puedo empezar a bajar dosis de medicamentos si veo que el paciente está controlado, que no ha vuelto a hacer crisis, que el paciente, el electroencefalograma está normal. Pues sí, vamos a intentarlo, vamos a bajar la dosis, vamos a retirar el fármaco y ver qué pasa. Si yo logro que el paciente cumple 10 años sin crisis y 5 años sin usar medicamentos, pues no, este caso de epilepsia está resuelto. Ese sería el término adecuado a usar. Ahora bien, hay síndromes epilépticos dependiente de edad. Está, por ejemplo, la epilepsia rolándica benigna, que tiene un inicio aproximadamente a los 6, 7 años, 8 años de edad. Y a los 16, 17 años, pues el paciente, sí, aunque tú le administres fármacos, deja de tener crisis. O sea, es dependiente de la edad. 17, 18 años, existe una alta probabilidad de que no vuelva a tener convulsiones. Y pues también se dice este caso ya está resuelto. Entonces, quizás no usemos el término de cura, porque independientemente de que nosotros tengamos ya el caso resuelto, quizás existe una mínima probabilidad de riesgo de que en algún momento pudiera existir otra crisis, tomando en cuenta que incluso las personas que no tienen epilepsia en algún momento de su vida pueden tener una convulsión. Se dice que las personas sin epilepsia en un 13% pueden tener crisis o convulsiones, y eso no lo hace que tengan epilepsia. Entonces el término resuelto o el caso resuelto sí se puede lograr en epilepsia. Señores, muy interesante. Doctor, mire, usted dejó algo para mí. Usted sabe que mi ñoñería son las mujeres embarazadas y reproductivas. Y no hemos podido abarcar este tema. Yo quiero comprometerlo, doctor, ponga fecha para que hablemos de embarazo y epilepsia. Solamente de eso, doctor. Y me sentiré más placida. Yo pienso que sí, vamos a programarlo porque es uno de los temas más importantes. Y si tú supieras que es de los temas más que representan un dolor de cabeza para el neurólogo, la mujer embarazada o la mujer en edad fértil y la epilepsia es un tema muy muy importante a tomar en cuenta. Pues doctor, yo le voy a escribir y vamos a llamarnos para ponernos de acuerdo a ver cuándo usted está en disposición para que lo hagamos como si fuese una serie. Y por favor diga dónde usted está ubicado, dónde están sus consultas, y la doctora también sus redes sociales y profesionales. Y las preguntas, doctor, se las voy a hacer llegar para que la pongamos en las redes. Sí, me parece muy bien. Mira, yo estoy actualmente ubicado en un centro Cediat, Arroyo Hondo, centro de especialidades médicas. También esto forma parte del equipo de neurología de CEDIMAT, que estamos a la orden. Y me pueden contactar en las redes sociales de forma directa. En mis redes son Epilepsia MD, y también mi correo electrónico epilepsiasmd@gmail.com, y estamos a la orden. Cualquier información que necesiten, siempre estamos dispuestos a ayudar. Gracias, doctor. ¿Y sus redes, doctora Catherine? ¿Cómo está? Yo estoy ubicada con la doctora Valenzuela, en el grupo de CEMERAF. Estamos ahí con ella. También estamos disponibles ante cualquier llamada o cualquier inquietud a mi teléfono, que es 849-245-4597, doctora Rojas. Y en redes sociales, doctoras Catherine Rojas, tal cual el nombre. Señores, gracias por su sintonía, doctor. Mire, fenomenal, nos encantó, el programa fue excelente. Señores, no se sientan mal. Las preguntas que ustedes hicieron por WhatsApp, la vamos a contestar, la vamos a subir a nuestras redes, y también los que no la pudieron hacer en estos momentos están aún a tiempo, porque vamos a hacer una dinámica por nuestras redes de RA Lipni Valenzuela Matos y de Crónicas de Salud 92.5 FM, para que puedan contestar cada una de sus interrogantes sobre epilepsia. Así es que volvemos mañana con más contenido. En breve viene nuestro querido Reyes Guzmán con mucho más variedad. Y recuerden que para nosotros, Crónicas de Salud, nuestra mayor riqueza es su salud. Hasta mañana. Bye, doctor. Gracias. Bye, bye. Un placer y gracias por la invitación. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud. Usted escucha CDN Radio 92.5 FM para la zona sur y este y 89.